Buenas, ¿cómo están? Continuamos con los ejercicios de resolución del cuadernillo de las Olimpiadas Argentinas de Ciencias Junior del nivel 2. En el anterior video habíamos quedado en el ejercicio número 13. Continuamos entonces y dice: en otro toque de la esfera del tiempo, Oli llega a una oficina en Irlanda abarrotada de cuadernos con anotaciones y bocetos de experimentos. Tras una gran pila de papeles, encontró a un hombre con una larga y ruluda cabellera, escribiendo con entusiasmo. Era Robert Boyle, el padre de la química moderna, escribiendo su obra Cumbre, el químico escéptico. Boyle fue uno de los responsables de que el conocimiento largamente considerado como alquímico o mágico pasara a ser definido en términos científicos. El científico se presentó ante Oli y le mostró las maravillosas conclusiones que había sacado haciendo experimentos con Edmund Mariotte. Estas dieron origen a la ley de Boyle-Mariotte, donde esta ley afirma que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que si el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa para que la relación se pueda mantener constante. La pregunta 14 dice: teniendo en cuenta la ley de Boyle-Mariotte, podemos afirmar que si la cantidad de gas y la temperatura permanece constante y se duplica la presión, el volumen se reduce a la mitad, pues la presión es inversamente proporcional al volumen, se duplica, pues la presión es inversamente proporcional al volumen, se reduce a la mitad, pues la presión es directamente proporcional al volumen, o se duplica, pues la presión es directamente proporcional al volumen. Bien, acabamos de decir que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, es decir, que P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2. Matemáticamente se expresa así la ley de Boyle, es decir, que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. La opción correcta va a ser que si se duplica la presión, el volumen tiene que disminuir, ya que la presión es inversamente proporcional a su volumen. Entonces, la opción correcta es el ítem número 1, donde nos dice que se reduce a la mitad, pues la presión es inversamente proporcional al volumen. Porque acá me dice que la presión se duplica. Entonces, si la presión se duplica, el volumen tiene que disminuir por la ley de Boyle. Continuamos con el ítem 15 que dice: los neumáticos de los automóviles contienen aire comprimido. El aire comprimido se caracteriza por estar sometido a presión elevada, por lo que ocupa más volumen que la cantidad de aire sin comprimir, elevada, por lo que ocupa menos volumen que la misma cantidad de aire sin comprimir, baja, por lo que ocupa más volumen que la misma cantidad de aire sin comprimir, o baja, por lo que ocupa menos volumen que la misma cantidad de aire sin comprimir. En este caso, la afirmación correcta, por aplicando la ley de Boyle, va a ser la opción, el ítem B, porque el aire comprimido se caracteriza por estar sometido a una presión elevada, por lo que ocuparía menos volumen que la misma cantidad de aire sin comprimir. Esto se explica por la ley de Boyle-Mariotte, que describe la relación entre la presión y el volumen de un gas que acabamos de ver, que nos dice que cuando se aumenta la presión sobre un gas, como el aire por ejemplo, sus moléculas se ven forzadas a ocupar un espacio más pequeño. Esto es precisamente lo que ocurre cuando, por ejemplo, inflas un neumático. El compresor lo que hace es introducir aire a alta presión, o sea, una presión elevada, lo que hace que un gran volumen de aire exterior se almacene en un espacio reducido, o sea, que ocupe menos volumen. Por lo tanto, la opción correcta va a ser el ítem B, elevada, porque ocupa menos volumen que la misma cantidad de aire sin comprimir y aparte se rige por la ley de Boyle. Recordemos que la alta presión dentro de un neumático es lo que permite mantener su forma y soportar el peso del vehículo. Continuamos con el ítem 16 que dice: cuando un buzo desciende a grandes profundidades bajo el agua, la presión aumenta considerablemente. Esto causa una disminución en el volumen del aire en los pulmones. Si el buzo no exhala gradualmente, el aire comprimido al ascender puede experimentar barotrauma pulmonar debido a
la expansión brusca del aire en los pulmones a medida que la presión disminuye, la contracción brusca del aire en los pulmones a medida que la presión disminuye, la expansión brusca del aire en los pulmones a medida que la presión aumenta o la contracción brusca del aire en los pulmones a medida que la presión aumenta. Acá recordemos también se va a regir por la ley de Boyle-Mariotte. Y si me dice que cuando el buzo desciende a grandes profundidades bajo el agua, la presión aumenta y esto causa una disminución de volumen del aire, entonces si la presión en profundidades es mayor, al ascender la presión va a disminuir la presión por la ley de Boyle-Mariotte y en este caso va a haber una expansión brusca del aire en los pulmones, o sea, va a aumentar el volumen del aire en los pulmones a medida que la presión vaya a disminuir porque el buzo en este caso está emergiendo a la superficie.